noches, hermanos, donde quiera que estén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, le damos infinitas gracias en esta tarde noche en la cual estamos aquí reunidos, este pequeño grupo de hombres y mujeres, listos y prestos para escuchar su palabra, Señor. Siempre rogándole a usted que acabe con esta pandemia en el tiempo que usted estime conveniente. Nosotros no dejamos de rogarle, Señor. Seguimos orando por ellos y dándole gracias porque nos mantiene alejados también de esa pandemia. Gracias, Padre, por ello. No me canso de dar las gracias por todas y cada una de las bendiciones que usted nos da a diario. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 466, Victoria en Cristo. Amén. 466. Amén. Hoy bendita historia de Jesús.
Bien, ahora damos paso a la bienvenida y a los anuncios por el pastor Zahir. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga esta tarde preciosa. Amén. Estamos felices nuevamente porque hemos dedicado este día al Señor, pero también tenemos esa soledad de poder estar ahí reunidos en nuestro santo templo, donde Dios nos ha dado lugar. Queremos estar todos juntos, pero sabemos bien que todo va a ser a su debido momento. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar animados, porque el Señor quiere de vosotros esa fidelidad, esa manera de poder ejercer nuestra fe en Él. Así que, hermanos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro servicio de culto evangelístico, donde aquellos se están conectando, aquellos hermanos que también puedan estar viéndonos en este momento. Aprovecha tu tiempo de poder estar unos breves momentos para poder aprender de su palabra. Te saludamos, todos levantamos nuestra mano saludándote, esperando de que tú puedas estar un día con nosotros cuando nos podamos reunir y estar firmes en el Señor. Amados hermanos, todavía seguimos este nuevo aviso, cómo podemos reunirnos en nuestro templo. Y esperamos que todo esto vaya mejorando. Amén. Y esperamos en el Señor que esto se termine. Por eso hoy es importante que tomes atención al mensaje de Dios para que vosotros miremos la respuesta de Dios a nuestras vidas. Así que ánimo, no te desanimes. Recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Toma ese tiempo en el Señor, ¿verdad? Así que estaremos transmitiendo online todavía hasta que nosotros tengamos muy claro todo y definido de lo que vamos a realizar en reunirnos en nuestro templo, ¿verdad? Así que, hermanos, te dejamos y esperamos que estés conectado. Invita a otros, si está tu amigo al lado o otra persona, a que pueda estar en este momento conectado en el servicio de culto evangelístico, que es importante este momento. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bien, vamos a seguirle cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 322. Habladme más de Cristo. 322. Amén. Cantemos, pues. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi piel, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, antes de empezar el mensaje, vamos a cantar un himno más. El 313, Abre mis ojos, dirigido Amén. por el pastor Zahir. Amén. Amén. Cantemos. Mis ojos, quiero ver a Cristo.
amigo, en este momento te pido que puedas ubicarte en un lugar donde no puedas distraerte. Toma a tu mano la palabra de Dios, toma una libreta de notas, toma un lapicero, para que tú puedas en este momento concentrarte, apuntar todo lo que vamos a aprender a través de su palabra y poder crecer en el Señor y estar listos y prepararnos y sobre todo poder sentir ese ánimo a través de su palabra. Así que vamos a ir a nuestra Biblia, amado hermano y amigo, en el libro de Habacuc. Estábamos estudiando el libro de Habacuc en el capítulo 3 ahora. En la mañana vimos el 1 y el 2, hoy vemos el capítulo 3 de Habacuc. Y vemos aquí algo importante de lo que nos enseña en los primeros 2 versículos. Solo vamos a estudiar esos 2 versículos de Habacuc capítulo 3, verso 1 y 2 del capítulo 3. Cuando lo tengamos, vamos a hacerlo de una manera donde quiero que todos participemos al unísono esta lectura, donde tú y yo vamos a leer al mismo tiempo y podamos disfrutar al unísono este momento de leer la palabra, donde nos anima, nos alienta. Habacuc, nuevamente voy a repetirlo para aquellos que de repente se están ubicando. Vamos a estudiar en el libro de Habacuc, el capítulo 3, solamente 2 versos, el 1 y el 2. Vamos a leerlo de manera unísono. Dice la Biblia, todos juntos: oración del profeta Habacuc sobre Sigionor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija a este momento. Padre, gracias te damos nuevamente por tus bendiciones, Señor, de darnos también a través de tu misericordia la salvación a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Padre, en este momento venimos delante de ti pidiéndote sabiduría, el control de mi vida personal para que tu palabra pueda ser transmitida y que yo simplemente sea tu instrumento y que no salga ninguna palabra humana sino tu palabra. Señor, bendice a mis amados hermanos, amigos, aquellos que están a través de las redes. Te ruego que tú te manifiestes y les ayudes a salir adelante, Padre, en medio de una crisis. Que también asimismo podamos asimilar lo que tu palabra quiere de vosotros que hagamos en estos momentos difíciles que estamos pasando. Bendice a nuestros hermanos que nos acompañen en nuestro hogar. Bendícelas a cada uno de ellos, protégeles. Bendice sus familias, así como a todos aquellos que están pendientes de esta transmisión. Padre, en tu mano dejamos todo y rogamos que tú seas el centro de este momento para poder glorificar, proclamar y edificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a aprender algo muy importante. Habíamos hablado en la mañana de cuál debería ser nuestra fe en medio de circunstancias difíciles y de angustia, y de esa necesidad, cómo debemos de estar colocados, cómo Habacuc miró a su pueblo en aquel tiempo, cómo estaba lleno de esa contaminación de pecado, y cómo vemos que la justicia trata de una manera injusta a través de cómo las leyes y todo se ha torcido por el pecado. De manera que en este pasaje que acabamos de leer del capítulo 3, encontramos la necesidad, porque realmente te voy a decir esta noche, hay una gran necesidad con una letra muy grande, de un avivamiento por medio de la oración de fe y confianza y misericordia divina en medio del caos que el mundo se torne. Vuelvo a repetir, en este pasaje encontramos la necesidad de un avivamiento. Debemos de despertarnos por medio de la oración de fe y confianza y misericordia divina en medio del caos que el mundo se torne, amado amigo. Hoy he titulado el sermón de esta tarde y lo he llamado de esta manera: Iglesia despierta. Iglesia despierta. Cuando
vemos en el capítulo 2, y quiero que vayamos antes de entrar en el capítulo 2, miren el versículo 20, ¿qué dijo Habacuc en estas palabras a través de Dios, como usó este hombre? Mas Jehová está en su santo templo, dice ahí, calle delante de él toda la tierra. Jehová había dicho que todos callarían ante él. Y ahí termina su diálogo con el profeta Habacuc. Y de manera que quiero decirte, no obstante, Habacuc responde a las últimas palabras divinas como una oración. Y eso es lo que vamos a ver hoy esta noche. Este mundo, quiero decirte, amado amigo y hermano, este mundo está volcado al pecado, donde ha llegado a penetrar en la iglesia con el decaimiento espiritual, con una iglesia que se está durmiendo, con una iglesia que está dejando al pecado gobernar su vida. No me vas a decir la iglesia es el edificio, la iglesia somos tú y yo los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Y aquí vemos el angustiado profeta llamado Habacuc, que se quejaba de la indiferencia del Señor al pecado de su nación, como lo vimos en la mañana en el capítulo 1 y capítulo 2. Y él quedó maravillado, querido amigo, cuando Dios le reveló que ya había preparado a un instrumento para juzgar a Judá en ese tiempo, que era Babilonia. De manera, hermanos, Habacuc estaba perplejo, estaba atónito, estaba angustiado y expresó a Dios el conflicto que esto le ocasionaba y esperó una respuesta que Dios le tenía que dar. Recibió la respuesta por medio de una endecha o canto de lamento, la cual ahora él registró aquí por instrucciones de Dios, al conocer, querido amigo y hermano, el plan de Dios para destruir a Babilonia en aquella época. Habacuc se postró en adoración humilde. ¿Qué es lo que necesita nuestra nación? Honduras y toda nación del mundo entero. Toda nación, ya sea Estados Unidos de Norteamérica, ya sea países de centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, ya sea países latinoamericanos o sudamericanos. Necesitamos decir estas palabras, ya que no nos estamos dando cuenta, óigame bien, que hemos llegado al acomodamiento del pecado en nosotros. Que ya no oramos, ni miramos la tal situación que no podemos congregarnos libremente, y que muchos, y digo muchos, queridos hermanos, líderes, pastores, creyentes, y hemos dejado de suplicar a Dios en humillación. Y aquí vemos que la respuesta para que Dios despierte a la iglesia, venga ese avivamiento, querido amigo y hermano, es que sabiendo que la petición central de este pasaje es que aviva tu obra, que la iglesia debe de caer ese avivamiento. Y ese avivamiento solo puede bajar y descender de un Dios todopoderoso cuando tú y yo estemos en esa oración dispuestos en humillarnos a Dios. Pero esos los grandes despertamientos, por eso quiero decirte, los grandes despertamientos espirituales de la historia han sido el resultado de la intervención divina. A continuación escribió aquí Habacuc una oración majestuosa, maravillosa, y un canto aquí también al mismo tiempo de alabanza. Capítulo 3. Amado hermano y amigo, estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia debe de despertar, donde la iglesia debe de haber un avivamiento, donde la iglesia debe de haber un despertar espiritual en el medio de estas circunstancias difíciles. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a estudiar 3 propósitos. ¿Por qué decir una iglesia despierta?
Número uno, vamos a decir, querido hermano y amigo, iglesia despierta, porque el avivamiento llega, óigame bien, el avivamiento llega cuando al oír recordamos de nuestras raíces espirituales. Y recordamos nuestras raíces espirituales. Vean el versículo 1 y 2 nuevamente. Oración del profeta, ¿quién dice ahí? Habacuc. Sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva, ahí está lo central de todo este tema. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. De manera, ¿por qué razón te podemos decir que el avivamiento llega? Cuando al oír recordamos de nuestras raíces espirituales. Número uno, vamos a decir, por oír el renombre de nuestro Dios. Por oír el renombre de nuestro Dios. Vean ahí nuevamente el verso 1 y 2, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído, ¿qué dice ahí? Tu palabra. Tu palabra. ¿Y qué hizo ahí? Y temí. Y temí. Hermanos, Habacuc sintió la necesidad, como tú y yo debemos de sentirlo hoy, la necesidad de un avivamiento en su pueblo. Por eso él oraba al Señor. Y hoy debemos de orar, querido amigo y hermano. Yo sé que estar sintiéndose ahora en estos momentos inútiles, que no podemos estar en el lugar que Dios nos ha indicado libremente. Entiendo verdaderamente el caos espiritual que se está llevando a nivel del mundo a través de estas consecuencias del pecado. Ahora bien, ¿qué hacía Habacuc? Él oraba. Mi pregunta es, ¿estás orando tú? ¿Estás pidiéndole al Señor como Él nos está diciendo que debemos de venir a Él? Ahora bien, algo importante, y no quiero pasar sobre alto esto. Vean la palabra ahí cuando hablamos sobre Sigionot, en el versículo 1. Eso significa, cuando hablamos de la palabra Sigionot, que se puede decir en otras palabras, ditirambos. Cuando hablamos de la palabra ditirambus, es una composición musical poética. Ahora bien, la Septuaginta o versión de los 70 la traduce la frase así, de esta manera: sobre instrumentos de cuerda. En otras palabras, podríamos decir que Sigionot, esa palabrita que subrayen aquí, acuérdense de eso, es como un tipo de música con apasionado movimiento de staccato y rápidos cambios en la melodía y emoción. ¿Qué es un staccato? Un staccato es, por ejemplo, un sonido corto que va aumentando y se puede ir aumentando en velocidad. Un sonido corto. Y eso va mostrando, dice ahí, una emoción. Fíjense que algo importante que investigué de esa palabra, la palabra Sigionot en hebreo sería sagash, que representa el movimiento de un hombre embriagado, y se usa aquí para denotar la fuerte presión emocional que tenía aquí Habacuc. Ahora bien, la frase también se halla en el título del capítulo 7 de Salmos, porque mire lo que dice Salmos, ahí en el título lo dice. Quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 7, para que miren también que esa palabra aparece en el título. Cuando dice plegaria pidiendo vindicación, dice ahí en su Biblia, y dice ahí Sigiayón, se miraron ahí, Sigiayón de David. Ahora bien, podría traducirse para la música de los salmos esto también, y denota un curso oblicuo donde el pensamiento, el sentimiento y el tiempo cambian rápidamente en cada nueva estrofa. Esta es, pues, en otras palabras, una indicación sobre manera de ejecutar un salmo musicalmente. Que el primer movimiento vaya lento, el segundo movimiento vaya rápido, y cada estrofa va a ir aumentando el grado de la velocidad en la música.
Ahora ya entendemos esa frase que es Higionot. No vayan a decir que es un instrumento musical, sino es una composición, un movimiento musical que se usa para poder transmitir la música en ese campo. Ahora, miremos el verso 2. Por oír el renombre de Dios, dice Habacuc. De esa manera el avivamiento llega cuando al oír recordamos de nuestras raíces espirituales. Vean ahí el verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice ahí? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla, dice ahí, conocer. Habacuc habla en nombre del pueblo aquí. Y el trasfondo es tu palabra, dice ahí. Las noticias de la fama de Jehová. He oído la fama de ti. Eso es lo que está diciéndonos ahí en su liberación de Israel, cuando se escuchó allá de Egipto que fue sacado el pueblo de Israel. He oído todo esto. Y es lo que dice ahí el verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos y amigos, en otras palabras, conoce la historia de sus proezas del pasado. Habacuc, así como tú y yo conocemos lo que Dios ha hecho en medio de la crisis, así como hizo con su pueblo, así también lo puede hacer con cada uno de vosotros. Si venimos humillándonos y si venimos orándole al Señor y si venimos con un entusiasmo verdadero de decir, a Él me tengo que rendir. Amén. Pero esos grandes hechos fueron tanto. Óigame bien, todos esos hechos y esos eventos fueron tanto para bendición como también para maldición por el pecado. La reacción del profeta al contemplar estos relatos acerca del poder de Dios es de temer. Mire, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué? Número 2, por la obra de Dios. La obra de Dios. Amados hermanos, mira lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Quiero que vayamos ahí. El capítulo 3. Vean, por la obra de Dios, cuando vemos que el avivamiento llega cuando al oír recordamos de nuestras raíces espirituales. Por el oír el renombre de Dios, todo lo que ha hecho el Señor y también por la obra de Dios. Vean ahí el verso 15 que dice Pablo a Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, ¿a dónde dice? Estoy en la primera carta, yo es segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15, perdón mi hermano. Segunda de Timoteo 3:15 dice, mire, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué dice ahí? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra que se usa aquí, se usa para sagradas. Esa palabra sagradas significa consagrada para uso santo. A eso se refiere Pablo cuando le está diciendo a Timoteo. La Biblia es diferente de cualquier otro libro. ¿Cuánto lo creemos? La palabra de Dios es diferente de cualquier otro libro. Aunque sean libros acerca de la Biblia, porque ha sido apartada por Dios para usos especiales y sagrados, debemos de tratar la palabra de Dios, la Biblia, como el libro especial que es. Amén. Y esa es una de las maneras grandes de cual nosotros venimos en oración a Dios. Tratar este libro significa de poder enseñarlo, de poder levantarnos, de poder predicar ahora mismo, sin callar, sin fluctuar, sin dudar, sino darle el mensaje a todo aquel que necesita escucharlo ahora en estos medios, en estos tiempos difíciles que el mundo está pasando, especialmente hablando de nuestra nación. Amado hermano, esto es un peligro grande cuando nosotros dejamos de morir o enfriarnos. Estamos perdiendo lo que llama aquí Habacuc un avivamiento. La iglesia ahora
necesita un avivamiento. La iglesia actual, ahora en este año 2020, necesita despertar. ¿Por qué razón le digo esto? Porque las escrituras son verdaderas y confiables. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este libro es confiable y verdadero. Amén. Toda la escritura es respirada o soplada, en otras palabras, de Dios, que es una traducción mejor y literal. La doctrina de la inspiración de la escritura es vitalmente importante para ti y para mi vida. Y es la doctrina que Satanás ha atacado, querido amigo, desde el principio. Recuerda cuando escuchamos esto, con que Dios ha dicho esto, dice en Génesis 3:1, cuando habló a Eva. No se puede concebir que Dios le diera a su pueblo un libro que no inspira confianza. ¿Saben? La iglesia actual hoy nos da la confianza de darnos cuenta que este libro nos inspira seguridad. ¿Cuánto lo creemos que así es? Amén. La iglesia necesita despertarse ahora, amado amigo y hermano. Pero hemos dejado que el pecado fluya sobre nosotros. ¿Saben? Todo mundo hoy en día se ha perdido las grandes bendiciones. Pero cuando queremos ver algo por medio de las redes sociales, le dedicamos más tiempo a esto negativo que a lo bueno que es escuchar el mensaje de Dios. Ahí estamos preocupados subiendo videos de TikTok, quién se mira más inteligente y más guapo y chistoso, a tratar de seguir dándoles ese seguimiento de aquellos que le sigan como el personaje más importante o más chistoso de la sociedad, en vez de darse cuenta que necesitamos este libro en nuestra vida para poder tener un avivamiento y un crecimiento. La iglesia se está muriendo, la iglesia se está durmiendo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos permitido que el pecado fluya en medio de nosotros. Qué triste es esto, porque no se puede concebir que Dios le diera a su pueblo un libro que no inspira confianza. Él es Dios de verdad para siempre y para siempre. Amén. ¿Por qué razón? Número 2. Iglesia despierta, porque el avivamiento viene cuando Dios visita a su pueblo. ¿Cómo viene el avivamiento? Cuando Dios visita a su pueblo. Miren el versículo 3 del capítulo 3 de Habacuc. Dios vendrá, ¿de dónde dice ahí? Temán. De Temán. Y el santo desde el monte, dice ahí, de Parán. ¿Cómo es esto? Número 1, vamos a decir, por la llegada de Dios. Vean el versículo 3 nuevamente, la parte A. Dios vendrá, ¿de dónde dice ahí? De Temán. Así como Dios descendió a establecer su pacto con su pueblo en Sinaí, así bajaría a librar a su pueblo y ratificar su pacto con él. Habacuc aquí escribió acerca de la visitación pasada de Dios en Sinaí. Dios vendrá de Temán y el santo. Por eso miren el capítulo 1 de Habacuc, versículo 12, lo que dice aquí en sus palabras cuando él menciona: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré. Ya dice ahí, ya más. Desde el monte de Parán, dice ahí, nuevamente volviendo al texto original. Saben, hermano, Temán, cuando habla el verso 3, Temán era un oasis en el desierto de Edom, un oasis, un refrigerador prácticamente. Sin embargo, también puede representar a toda la región del sur del Mar Muerto. Moisés utilizó el nombre de Seir, que era un nombre poético para referirse a la región montañosa de Temán. Parán, si fijan ustedes, tienen ahí también en la última parte del versículo 3, Parán. Parán, hermanos, cuando hablamos de esa frase importante, y pueden subrayarla, se localiza al occidente de Edom y se extiende a través del valle de Gor.
entre la península de Sinaí al sur y Cades Barnea al norte, que es otra región allá montañosa. Ahora bien, por lo general, mira la palabra que apareció ahí después de Parán, abajito. ¿Se fijaron que en Parán lleven un punto ahí? Ahora mire Sela. Esa palabra se considera como otra nota o como otra anotación musical, como lo vimos allá en Sigionot, que era una composición poética. Y aquí es una anotación musical, una figurita musical. En Habacuc 3:3 lo menciona. En el verso 9 también, mire lo que dice del capítulo 3. Se descubrió enteramente tu arco, a las tribus fueron palabra segura. Y dice ahí otra vez, Sela. En el versículo 13 aparece nuevamente del capítulo 3 de Habacuc, mire, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, y dice ahí, Sela. Es probable que aquí, volviendo al texto original, que aquí se esté indicando, porque la figurita musical significa pausa, pausa. Y es probable que aquí está indicando una pausa dentro de la canción. Se paró. Y vemos que Sela se utiliza solamente también en el libro de los Salmos. Usted ha visto también esa palabra ahí en los Salmos, donde aparece unas 71 veces en el libro de los Salmos. El verbo hebreo aquí, en ese lugar, de donde viene, significa exaltar, levantar, y puede indicar una pausa. Ahora bien, para elevar la tonalidad de la música, canto un tono y después elevo la tonalidad del canto. También para aumentar el volumen, la intensidad del volumen de la música. A eso se refiere esa palabra. Ahora bien, hermano, ¿por qué te digo esto? Porque lo que el Señor te está llamando ahí es que reflexiones esto. Si hay esa palabra Sela y puso un punto ahí, es para que te detengas un momento. ¿Qué debemos hacer tú y yo como hijos de Dios ahora? La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita despertarse. Dios nos está llamando en medio de esta crisis. Pastores, líderes, laicos, creyentes e iglesia en general, necesitamos despertarnos. Necesitamos levantarnos y necesitamos predicar, pero sobre todo orarle al Señor. Orar los unos por los otros. Pero ¿saben qué sucede? Hoy en día, tristemente, que muchos pastores estamos divididos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que predica mejor? ¿Quién es el que tiene el templo más bonito, más grande de congregación? En vez de unirnos como un cuerpo de Cristo en oración, nos estamos cada día alejando de los objetivos que Dios ha encomendado a nosotros. Amado pastor, yo te animo a que nos unamos en oración, y de esa manera la iglesia despierta y Dios descenderá en un avivamiento para que cuando nosotros podamos nuevamente estar en el lugar, en el templo que Dios nos ha dado, vamos a gozarnos, regocijarnos, y vamos todavía a decir de esta manera: con Cristo somos más que vencedores. Amén. Hemos ganado la batalla. Amén. Pero tenemos que unirnos en oración. Yo no te conozco a ti de repente, amado hermano, pastores, líderes, pero la oración, el cuerpo, Cristo mismo en nosotros nos hacen una sola familia. Bien. Y debemos de unirnos. Debemos de unirnos en vez de competir el uno por el otro. ¿Por qué razón, querido amigo? Porque, número 2, vamos a decir, por la manifestación de Dios. Vean ahí el capítulo 3, verso 3, la parte B. Y el santo desde el monte de Parán. Pero mire lo otro que sigue. Su gloria, ¿qué dice ahí? Cubrió los cielos. Y la tierra se llenó ¿de qué? De su alabanza. En Sinaí, en aquella época, Dios se había manifestado
como una tormenta violenta que bajó de la región montañosa que estaba en el sur. A medida que su gloria cubría los cielos, hermanos, el sol y la luna palidecieron ante ella. La gloria resplandeciente de Dios no solo llenó los cielos, también la tierra se llenó de su alabanza. Y eso es lo que Dios quiere que tenga la iglesia, que despierte para que se llene de su gloria y de alabanza. Y por medio de la acción, por medio de esa confianza en el Señor, la iglesia despertará, amado hermano. Amén. Es probable que alabanza ahí, vean la palabra, subrayenla ahí. La palabra alabanza no se esté refiriendo a la respuesta de la humanidad. No. Sino a la evidencia refiriendo a la respuesta o a la evidencia sobre todo de la grandeza de nuestro Dios. A eso se refiere esa palabra ahí. A la grandeza de nuestro Dios. La revelación, querido amigo y hermano, de nuestro Dios, de sí mismo, abarcó, dice ahí, los cielos y penetró hasta las partes más recónditas de toda la tierra. Eso es espíritu de avivamiento. Esa es la presencia de nuestro Dios. Esa es la manifestación de nuestro Dios cuando una iglesia ha despertado. Iglesia amada, despierta, porque necesitamos unirnos en oración. Amén. Ahora el profeta aquí ahora mira al futuro y ve a Dios que viene a juzgar a los babilonios ahí y a liberar a su pueblo de la manera como rescató a Israel de Egipto, del Éxodo y en la región del monte de Sinaí. Tú y yo vamos a ser liberados. Amén. Y déjame decirte que habrá un momento trascendental en la historia. ¿Y cuál será? El rapto, el arrebatamiento, cuando el Señor lleve su iglesia. Amén. Pero en este momento la iglesia necesita estar en oración y en ese espíritu vivo, despierto. Porque lo que Dios más quiere de vosotros ahora, y Él quiere ver si tú y yo estamos en la misma frecuencia, orando los unos por los otros. Yo te voy a decir estas palabras. No te conozco donde estés, fuera del país, fuera de otra nacionalidad. Pastor, que de repente nunca nos vayamos a conocer todos, pero déjame decirte, oro por tu vida. Y sabes una cosa más, el cielo, donde Dios nos está preparando el lugar, la morada de aquel que tiene a Cristo y muere con Cristo, es para todos nosotros los que hemos recibido a Cristo. Ahí no está hablándose de excepciones y quién fue el mejor templo o el mejor edificio y quién compitió mejor, quién hizo mejores cosas en esta tierra. No estamos hablando que el lugar donde vamos a ir todos es el mismo para todos, amado hermano. Por eso tú y yo debemos de estar sincronizados. Deja a un lado nuestros orgullos, deja a un lado la manera de pensar humanamente y pon al Señor en primer lugar en tu vida y empiezas a orar, a confiar que el Señor tiene el control de nuestras Amén. vidas. ¿Por qué razón te digo esto, hermano? Número 3, iglesia despierta, porque el avivamiento viene cuando el pueblo se humilla ante Dios. Cuando el pueblo de Dios se humilla ante Dios, ahí va a venir el avivamiento. Miren el verso 16 del capítulo 3 de Habacuc. Oí y se conmovieron, ¿qué dice ahí? Mis Mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus, dice ahí, tropas. ¿Cómo es esto? Número 1 voy a decirte, porque debemos oír a Dios. ¿Cuánto creen que debemos hacer esto? Amén. Debemos oír a Dios. Miren el verso 16, la primera parte, inciso A. Oí, ¿qué dice ahí? Oí, o dice no oí. Sí, oí. Oí. Vean esa palabra. Debemos oír a Dios. ¿Cuánto creen que así Dios se va a manifestar? Y ese avivamiento viene cuando el pueblo se humilla ante Dios. Es obvio aquí que cualquiera que hubiera presenciado el despliegue maravilloso del poder de Dios habría quedado atónito.
Habacuc no fue la excepción, querido hermano y amigo. Él había pedido una demostración del poder de Dios. En el versículo 2, vean el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de, ¿qué dice ahí? De los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Pero nunca se imaginó Habacuc lo que Dios le revelaría. La reacción de Habacuc aquí, hermano, a la visión de Jehová que vimos anteriormente, el Dios glorioso y guerrero, de su oración, el temor de oír. Vean el verso 2, oh Jehová, he oído, dice ahí, tu palabra, ¿y qué dice ahí? Y temí. Hermanos, tenemos que oír a Dios y tenemos que temer a Dios. Tenemos que estar sincronizados en eso, porque lo que Dios está diciéndonos aquí es que tú y yo despertemos, amada iglesia, y que nos levantemos y que estemos todos sincronizados y que no nos dividamos, sino que nos unamos en este momento en oración. Aquí no hay nombre ni apellido. Aquí lo que surge en nuestras vidas es Cristo Jesús, hermano. Amén. Todos tenemos el Espíritu Santo. No podemos estar aislados de lo que Dios puede hacer. Oír a Dios, oír a Dios, oír a Dios. Número 2. Porque debemos estremecernos frente a Dios cuando ora. Debemos de estremecernos frente a Dios. Miren el verso 16 nuevamente. ¿Qué es lo que dijo aquí? Y dice, y se conmovieron, ¿qué dice ahí? Mis entrañas. Mis entrañas. Temblaron mis labios. Hermanos, el son físico que tienes tú y yo son sus entrañas del profeta que se conmovió con sus, ¿qué dice ahí? Con sus labios. Miren el verso 16. A la voz temblaron, ¿qué dice ahí? Mis labios. No es que estaban temblando, no. Se conmovió, temblaron y sus piernas se debilitaron. Todo se debilitó. Habacuc estaba a punto de desmayarse por causa del encuentro asombroso que tuvo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amado amigo, que nosotros vengamos conmovidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es quién ora más bonito, sino quién viene con total humillación al que se reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y amado pastor, amados líderes, laicos, creyentes, miembros en general, debemos de unirnos en humillación para que venga el avivamiento y que Dios vea en vuestros corazones un corazón constricto y humillado, para que Él venga ese gozo a mi vida. Es de repente ver que nos sentimos solos cuando miramos que llegamos el domingo y no podemos ni sentarnos en nuestras propias sillas de la iglesia, y ver lo doloroso que es estar retirados. Muchos hoy en día probablemente están en otros quehaceres ya, otros planes, pero se ha olvidado de Dios a través de la oración. El avivamiento no va a crecer si nosotros no venimos humillados. Dios no va a responder si tú no te humillas a Dios. ¿Por qué razón? Sin embargo, mire aquí, sin embargo, cuando se estremeció frente a Dios, número 3, vamos a decir, porque debemos gemir y pedir misericordia de Dios. Debemos de pedir o gemir y pedir misericordia de Dios. Vean el verso 16 nuevamente. ¿Qué es lo que hizo Habacuc? Y dijo, pudrición entró, ¿a dónde dice ahí? En mis huesos. El verso 16. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, mire, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hermano, Habacuc sintió que sus huesos se desmoronaban o desboronaban, y su sistema nervioso, todo su sistema nervioso se estaba alterando.
Dentro de mí me estremecí, dice él. Se conmovió tanto, amado hermano, que sus huesos se estaban cayendo prácticamente y su sistema nervioso estaba creciendo. Sin embargo, aquí Habacuc, a pesar de su debilidad, su confianza, su esperanza fueron renovadas. Porque cuando sabemos bien que hay un Dios todopoderoso, mis fuerzas son renovadas en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que sucedió con nuestro hermano Habacuc. Encontró, ¿saben qué? La paz y el propósito de su ministerio profético. Cuando tú y yo vengamos en oración, amado hermano, tú y yo nos vamos a acordar cuál fue la misión que nos dejó Dios. Hablando primero de los pastores en esta tierra. ¿Cuál fue la misión que Dios nos dejó aquí? Tú y yo, amado pastor, no somos los salvadores de esta tierra. Somos los instrumentos para llevarle al pueblo lo que es la palabra de Dios y lo que debemos de estar conectados todos hoy en día en oración. Debemos de orar. En vez de criticarnos, en vez de estar señalándonos, oremos los unos por los otros. La oración del justo puede mucho. La oración tiene poder. Pedro encarcelado allá en el Nuevo Testamento, ¿y qué hacía la iglesia? Oraba. O andaba discutiendo en las calles, o andaba criticándose, o andaba haciendo humillaciones. Oraba. Oraba. ¿Por qué? Porque en el Señor hay esperanza. Hay esperanza. Eso es lo que expresó Habacuc. Encontró la paz y el propósito. ¿Sabe, querido amigo y hermano? Yo he encontrado la paz. Amén. Porque mi propósito es predicar la palabra de Dios y animar y decirte que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Amado hermano. Esperaría con paciencia a Habacuc. Se quedaría quieto, dice ahí el verso 16, ¿verdad? Dice, mire la parte, si bien estaré, ¿qué dice? Quieto. Él dijo que iba a quedarse quieto. Literalmente, ¿sabe qué significa esa palabra? Subraye, descansar. Y aguardaría el día en que la calamidad llegara sobre la nación que los invadiría. Cuando suban al pueblo, o cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Saben cómo yo estoy ahora? Esperando quieto cuando el Señor va a hacer la obra. Amén. Y te animo, amada Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, a que oremos. Y te animo, amado amigo y líderes de otras iglesias, pastores, diáconos laicos, que nos unamos en oración. La iglesia necesita humillarse para que el avivamiento descienda a nosotros y veamos lo que Dios puede hacer en medio de la calamidad. Amén. Y en medio de la calamidad vamos siempre a tener esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saben, el profeta estaba decidido a esperar aquel día de destrucción. Él estaba decidido y a la vez de victoria y vindicación sobre la nación impía de Babilonia. Las obras de Dios a favor de Israel en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte de Sinaí, en el río Jordán y en la conquista de Canaán, sin duda le provocaron un gran asombro a este hombre llamado Habacuc. Y estas palabras me provocan a mí un gran asombro, porque el Rey de Reyes cumple su promesa. Y Él dice y ha prometido que jamás los dejará de la mano. Él nos tiene ahí vigente, latente, con el cuidado que cada uno privilegiado nos merecemos. Ni no vemos que un Dios ha sido egoísta. Ha sido un Dios de amor y misericordia. El mismo Dios que he recibido en mi corazón a través de su Hijo es tu mismo Dios, querido amado amigo. Y por esa razón tú y yo debemos de estar sincronizados en oración, pastores, que nos vengamos humillados a Dios y le roguemos a Dios que todo esto pueda ser un propósito, un plan para que tú seas un mejor pastor, un mejor líder, para que tú seas un mejor creyente y para que tú seas un buen hijo de Dios, querido amigo y hermano. Eso entendió
Y este recuento del poder de Dios desplegado en el pasado confirmó al profeta que Dios proveería una liberación similar para Israel que estaba en manos de Babilonia. Si lo hizo con este pueblo de Israel en el tiempo, ¿cómo no lo va a poder hacer con nosotros ahora? Ahí va a entrar el avivamiento. La iglesia va a estar despierta, porque tú y yo estamos en la misma razón de estar conectados, sincronizados por medio de la oración. ¿Saben? Habacuc tenía confianza en que algún día Dios avivaría la obra. Mire lo que dijo ahí en el verso 2 del capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva, dice ahí, tu obra en medio de los tiempos. ¿Saben, hermanos? Sus actos portentosos, derramando su ira sobre Babilonia y su misericordia, como dice el verso 2, sobre Judá, miren, y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, como estamos hoy, tiempos de solo pecado, tiempos de maldad. Vuelvo a repetirte, en medio de estas circunstancias difíciles, Dios puede obrar y nos puede despertar si venimos en oración humillados a Él. Tú y yo debemos de orar, pero la oración es lo que más nos cuesta hacer cada pastor, cada líder, cada diácono, cada creyente. Solamente te acercas a la cama y ya te estás durmiendo. Y hay una gran pereza que ni podemos decir, Señor, te pedimos cuando ya estamos dormidos. Pero si es una movie, una película, no te duermes. Si es una serie, cual sea la que tú mires, hasta amanecemos. Pero si es una oración que venimos en humillación, no queremos orar. Seríamos mentirosos si decimos este momento que somos mejores oradores. Hablando. ¿Te has preguntado si estás orando por los líderes hoy? ¿Te has preguntado si estás orando por tu pastor? ¿Te has preguntado si estamos orando, pastores, por todos aquellos que predican la sana doctrina? ¿Por qué me enfatizo a sana doctrina? Porque la sana doctrina es lo que se dice aquí, lo que nosotros estamos creyendo firmemente. ¿Has orado? Yo pido oración por todo pastor que está llevando su palabra, la sana doctrina. ¿Te has dado cuenta, amado hermano, laico, diácono, las necesidades que están llevando los pastores hoy en día? ¿Te has dado cuenta, miembro de la iglesia, las necesidades que generalmente todos aquellos pastores que están predicando están pasando circunstancias difíciles? Pero si queremos criticar, si queremos señalarlo. Y en vez de eso ahora, amado amigo y hermano, oremos y pidámosle al Señor y vengamos a Él en plena humillación. ¿Por qué razón te digo esto? Habacuc quiere, y yo puedo parafrasear de esta manera. Yo, pastor José Zahir, Habacuc quiere que Dios manifieste su poder nuevamente. Avívala, dice el verso 2. Mire cómo le dice, oh Jehová, aviva. ¿Qué dice ahí? Tu obra, despiértala, quiere decir en otras palabras, despiértala para que tú veas y tú hagas tu manifestación a través de ese espíritu gozoso que debe estar tu vida y la mía a través de una oración de fe y confianza en un Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de los tiempos difíciles por los cuales pasará su pueblo, por los cuales la iglesia también tiene que pasar en esta actualidad, sabe que la invasión de aquel tiempo, si era una demostración de la soberanía y fuerza de Jehová, hermano, pero anhela ahora Habacuc que haya también proezas de misericordia
para con su pueblo. Que en su ira Jehová tenga compasión para con su pueblo. Yo le pido a Dios, ¿saben qué? ¿Cuál es mi oración? Misericordia por este pueblo. Amén. Yo le pido a Dios misericordia por las naciones. Porque el Señor no retarda sus promesas. Amén. Y tarde o temprano, Él vendrá por su iglesia. Amén. Y tú y yo debemos de estar preparados. Y algo más, todos debemos de estar unidos ahora. Pastores, amados hermanos, te amo en el Señor. Pero el mensaje que Dios quiere aquí darnos es que despertemos, amados iglesia. Despertemos. Y como dijo Habacuc aquí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. A un lado el pecado, pon en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras la música está de fondo, quiero concluir diciéndote estas palabras. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Él te va a ayudar a salir adelante. Pero si tú y yo no estamos sincronizados y no venimos delante de Él humillados y sobre todo no estamos orando, no estamos haciendo nada. No es el quien sabe predicar mejor, no es aquel quien sabe tocar mejor en el instrumento musical, no es aquel quien sabe mejor teología, no es aquel quien sabe mejor léxico, no es aquel que sabe mejor sacar la exégesis de un pasaje. No es eso. Es aquel que se humilla a Dios. Y viene con amor. Y viene con humildad. Y viene con sencillez. Con palabras de consuelo, de esperanza. De que tú y yo estemos en lo mismo, en el mismo sentido. No es aquel quien hable mejor, no es aquel quien tenga mejor saco, mejor vestuario. Es aquel que se humilla a un Dios todopoderoso y clama misericordia. Iglesia, despierta. Que ese avivamiento llegue, que un espíritu y un fervor salga de lo más profundo de ti en oración al Dios que se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amado hermano, oremos para que Dios nos mande un avivamiento. Oremos para que Dios nos mande un avivamiento ahora, en medio de esta crisis y tiempos difíciles que estamos viviendo. Iglesia, despierta. Con Cristo somos más que vencedores. Ánimo, que el Señor no nos va a dejar solos. Empecemos a amarnos y empecemos a unirnos como nación, como un pueblo, para que Dios se manifieste en nosotros. Amado Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra predicada. Padre, pedimos que nos manden un avivamiento a los creyentes hoy, que nos despiertes y que podamos orar y dirigirnos sin criticarnos, sino en sincronizarnos, clamándote desde lo más profundo misericordia por nosotros. Señor, gracias, porque a quien debemos acudir eres a ti. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Y si hay alguna persona que hoy, esta noche, se sienta desconsolada, derrotada, y que no tiene a Cristo en su corazón, que pueda entregar su vida a ti, ¿cómo lo debe de hacer? Viniendo a ti, arrepentido y pidiéndote perdón. Cuando dice su palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero también dice, si no tienes a Cristo, Él dice en Romanos que debe de confesarlo con tu boca y decir que creo en el Señor y recibirlo como su único Salvador de sus vidas. Padre, bendice a nuestros amados amigos pastores,
a nivel del mundo que predican la sana doctrina, laicos, diáconos, creyentes, bendíceles, ayúdales a superar y a salir adelante, provéenos para poder salir adelante, Señor. No hagas que nuestros amados amigos pastores desfallezcan, sino que se levanten y que prediquen la verdad en medio de estos tiempos difíciles, sin fluctuar, sin dudar, sino con esperanza y confianza que tú nos vas a ayudar a salir adelante. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios bendiga tu vida al lado de tu familia, de tus seres queridos. Ama a tu pastor, ama a tus hermanos, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Muy buenas noches, amado hermano.